Título de la prédica de hoy, la obra redentora. ¿Cómo llama? La obra redentora. Estamos allí en Lucas 23 y 24. Y ahí ya no importa la versión. Creo que esta la saqué de Reina Valera. La obra redentora. ¿Qué significa redentora o redención? Redentora viene de redención. Redención, esa palabra redención, es una palabra usada desde tiempos de la esclavitud, o sea, hace siglos de siglos. Y eso significaba que una persona adinerada iba al puerto donde llegaban los esclavos normalmente africanos y compraba al esclavo, pagaba un precio por él. Bueno, ¿cuánto vale el esclavo? Allá está este. Vale tanto, tome la plata, yo pago el precio de ese esclavo. Y se lo llevaba para su finca, a trabajar a ese esclavo. ¿Listo? Eso es comprar el esclavo. Ahora, ¿qué significa redención? Entonces va un pedazo hasta ahí. ¿Cuál pedazo? Pagar un precio. Entonces se pagó un precio, ese señor pagó un precio por el esclavo. El tema de la redención, que aparte de pagar un precio, apenas lo compra y llega a la finca, en lugar de ponerlo a trabajar de esclavo, llega y le dice, ahora eres libre. Eres libre. ¿Cómo así? No tengo que trabajar nada, ni un día, ni en su finca, ni 7 años, ni 10, ni 20, no, nada, eres libre. Pero si usted acabó de ir al puerto y pagar un precio para que yo fuera su esclavo, sí, pero es que usted ahora es libre. Y si quiere ser mi esclavo es porque quiere ser mi esclavo libremente. No porque yo lo haya comprado, no porque yo lo haya obligado. Yo compré su libertad. Eso significa redimido. Y esos esclavos existían. Solo que no conozco el primer caso que a la primera que lo compró lo dejó libre. Normalmente los judíos hacían eso a los 7 años. A los 7 años de haberlo comprado y de ellos servirles, lo dejaban en libertad. Por eso un esclavo se conocía que era libre porque tenía un arete, se hacía un agujero en su oreja y se ponía un arete, significando que ya era un esclavo libre, mientras que el que no tenía el arete seguía siendo esclavo. El otro ya era libre, solo que le servía a su amo y eso lo identificaba el aretico. Ahí vamos aprendiendo cositas. Entonces muchos dicen, ay, ese chino poniéndose el arete. No, cuidado, eso significa que es libre. Y en este caso, ¿quién cree que compró? Porque nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del pecado. Y llegamos a ese puerto. Ese puerto era como el monte Sinaí. Ese puerto realmente se llama el monte de Sión. Y todos nosotros los pecadores llegamos al monte de Sión, a ese puerto. Y el Señor Jesucristo pagó el precio por nuestra libertad. Pero el precio no fue un precio de plata, ni de oro, ni de bronce, ni de dinero, mejor dicho. Fue un precio de sangre. Él pagó el precio. Costó su sangre para que una vez nos comprara con ese precio de sangre, nos dejara inmediatamente libres. Por eso ahora nosotros somos esclavos de Él, por amor. Es decir, tenemos ya la orejita ahí con el arete, pero por amor, no porque Él desea que le sirvamos por obligación, sino por amor. Él pagó el precio y de una vez nos hizo libres. Allá pagó el precio por darnos la libertad. Y por eso dice, a libertad los he llamado, a ser libres. Ya no sean más esclavos del pecado. Y uno a veces no entiende eso. Eso significa redención. Eso significa redentora. Y yo estoy llorando no porque sea en sí mismo un llorón, sino porque me quebranto. O sea, cuando uno entiende esto y dice, Dios mío, es impresionante. ¿Cómo fuiste a hacer todo eso? Y él dijo, lo hice para quitar, no para cubrir el pecado, para quitarlo de una vez y para siempre. Dice, mi Señor, gracias. Entonces entiende la obra redentora porque no solo se queda ahí, no solo es porque nos haya hecho libres, mire todo lo que tiene. Entonces la obra redentora son todas estas cosas que vamos a ver en este acetato. Crucifixión y muerte de Jesús. ¿Se acuerdan que ayer Poncio Pilato se lo mandó a Herodes y Herodes se lo devolvió a Poncio Pilato y quedaron de amigotes? Entonces el Poncio Pilato lo mandó ¿a qué? A crucificar. Crucifixión y muerte de Jesús, y ahí aparecen los otros evangelios.
las concordancias de los otros evangelios donde habla de lo mismo. Estoy en Lucas 23 y 24. Y en Lucas dice los versículos más exactos, o sea, los que hablan de la crucifixión y muerte. Dice el 33 al 34, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí. Ese lugar se llama de la calavera, el monte Gólgota, el monte de Sión. ¿Listo? Lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan que había dos ladrones? Uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí fue crucificado, vimos los versículos en azul, y muerto, versículo rojo. Eso fue lo que pasó. Y ahí, en la cruz. Y ojo, esto es solo el primer paso de la obra redentora. Obra. O sea, hay varias cosas que componen la obra de la redención, de ese precio que él pagó. La primera es esta, fue crucificado y muerto. Ojo, pero él no se quedó allá en ese palo colgado. Él no se quedó ahí, porque muchos cristianos solo se quedan aquí, hasta aquí. Y entonces tienen a un Jesús muerto, crucificado allá en un travesaño, en un palo. Y no pasan de ahí, dice, ay, vaina, se murió. Lo crucificaron y se murió, y ya hasta ahí llegó. Y ojo, la obra de redención redentora es mucho más allá. Son 5 aspectos y hasta ahora este es el primero. Ay, pastor, hágale, hágale. ¿Cómo es? Eso está en Lucas 23 y 24. Entonces, segunda, Jesús es sepultado. Ahí, cierto que a él lo sepultaron. No solo lo dejaron en el madero, no, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Ah, sí, eso también pasó, pastor. Había un varón, José de Arimatea, 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, ¿de dónde? De la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en sepulcro. Sepulcro es como una bóveda grande con una piedra redonda que vemos en las películas. ¿Listo? Ya un segundito, es que está molestando el internet. Y dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, estaba estrenando sepulcro ahí. 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. O sea, el día de reposo, ¿qué día era? Un sábado. Esto ocurrió que el viernes, era el día ¿qué? De la preparación. ¿Te acuerdas de los panes y todo esto? Alguna vez explicamos el tabernáculo. Bueno, pues tenía que ver con eso. El día de la preparación. Aquí lo estaba, ¿qué? Preparando. Ay, él fue sepultado. ¿En dónde? Allá, en una cripta, en una peña. Ah, él fue sepultado. Ah, o sea que no quedó en una cruz. Aquí dice claro que lo bajaron de la cruz y lo metieron en un sepulcro. Ah, bueno. ¿Qué más pasó, pastor? ¿Qué es la obra redentora? Ya vamos 2 aspectos de la obra redentora. Primero, crucifixión y muerte. Segundo, él es sepultado. Tercero, la resurrección. Ay, él resucitó. Sí, claro, él resucitó. Y allá en Lucas 24 dice, versículos 2 al 5, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea, se corrió esa piedra redonda. Estaba corrida. Ah, vainas, y entonces adentro, ¿qué? Y entrando, las mujeres, María Magdalena, las mujeres, iban a limpiarlo con aguas aromáticas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Ah, vaina, y esto está vacía. ¿Cómo así? La tumba está vacía. El sepulcro está vacío. Buenas, ¿qué pasó? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se prepararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, ángeles de Dios, vestiduras resplandecientes, ángeles. Ay, o sea que los ángeles existen, pero por supuesto. Y en el Nuevo Testamento también, pero por supuesto. Aquí está hablando de eso. Ay, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, igual que 70 años esta vez vieron los ruidos. ¡Ay, vaya! ¡Ay, Dios mío! Ni me mira y no me hable, no me vaya a ser que me chamusque, decía mi mamá ayer. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, como vieron que ellas tuvieron temor, los ángeles le dijeron,
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y mire que eso está en letra grande. Y eso te dice el Señor a ti y a mí. Mira, usted busca entre los muertos al que vive. Yo estoy vivo. Eso dice el Señor Jesús. Mire, aquí lo dice claro. Esto es palabra de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo no estoy en un palo colgado en un madero. Yo no estoy crucificado. Ni estoy tampoco sepultado. Yo no estoy allá en una tumba. Yo resucité. Aquí está en mi palabra. Lo dice cualquier Biblia cristiana, evangélica, católica, protestante, presbiteriana, pentecostal, ortodoxa. Todas dicen lo mismo. Allá, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso sale la alabanza esa que ustedes dicen, Cristo vive, Cristo ya salió, Cristo vive. Y Él está vivo. El miércoles estoy aprendiendo más y más. Y dice uno, Señor, gracias. No está aquí, respondieron los ángeles, sino que ha resucitado. Uy, ¿qué pasó? Resucitado. Vamos, 3 cosas de la obra redentora. De ese precio que Él pagó porque nosotros fuéramos libres, incluye, primero, que lo crucificaron y lo mataron. Después lo sepultaron, pero al tercer día resucitó. Y vamos solo hasta ahí. Uy, ¿cómo así, pastor? Esto está pero buenísimo. Ese fue todo el precio que Él pagó. Él pagó el precio por todo esto. Entonces, ¿qué más sucede aquí? Póngale atención. Ahí dice la palabra del Señor. Ascensión. Ah, es que no solo resucitó, sino que ascendió. Ascendió es subir, ¿no? Por eso se llama ascensor. Ascendió, de subir. Sube. Y de hecho también como un ascensor baja. Mientras el Señor Jesús subía, bajaba el Espíritu Santo. Póngale atención aquí. Entonces la ascensión. Y aconteció que bendiciéndolos el Señor Jesús, se separó de ellos. ¿Quiénes? Los discípulos. Y fue llevado arriba al cielo. Él resucitó, pero no se quedó aquí en la tierra. Él fue llevado arriba al cielo. Él también fue llevado al cielo, al trono del Padre. Claro, eso dice la palabra. Ellos, los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Dicen, uy, qué alegría, el Señor resucitó, cumplió todo lo que nos dijo, que al tercer día, que tranquilos, que no nos iba a dejar solos, que nos convenía que Él muriera, fuera sepultado, resucitara y ascendiera, porque nos iba a enviar al Paracleto, allá Juan 8, y cumple aquí. Entonces viene eso. Uy, pero pastor, ¿cómo así que falta otra cosa? Claro, van 4, ¿sí o no? Ascendió. Pero mientras Él subió y llegó allá arriba, ¿qué creen? Allá en Hechos 1, vean a doña Briseida, bajó el Espíritu Santo y se posó en nosotros. No, yo la voy a poner a predicar a ella. Y dice, y acuerdan que tiene 82 años, y a los 75 fue creyente, porque ella decía, yo soy apostólica, católica y romana, y a mí no me va a cambiar nadie, y rapapapá, punchinchilla. Y mírenla ahorita. Dice, Padre amado, todo por no conocer. Discúlpame, Dios, esto fue por pura y física ignorancia. Igual que muchos. Uno conoce aquí, pues que es la palabra, busque allá la Biblia que usted tiene y dice exactamente igual. Entonces dice, la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y dice, en Hechos 1, versículos 2, 5 y 11, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, vamos en secuencia, ¿quién? El Señor Jesús. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Él subió y les dijo, tranquilo, dentro de poquito ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, aquí aparecieron otra vez ángeles, y les dijeron a esos apóstoles, mire cómo les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, ¿vieron cómo subió, ascendió al cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo. Y habla de la segunda venida. Así como ustedes vieron que subió,
Él también va a regresar algún día. Y esa es la segunda venida que estamos esperando para ir a las bodas del Cordero. Y les prometió que al Espíritu Santo no en muchos días. Uy, o sea que va hasta donde, hasta la promesa del Espíritu Santo. Mientras Él subió, el Espíritu Santo bajó y se posó dentro de ellos, y al que cree se posa dentro de él. Y hasta ahí se cumple la obra redentora. 5 cosas. Entonces, ¿en dónde estás? Muchos se quedan solo en el Jesús muerto, y allá lo ven muerto, y Él no puede arreglar los problemas porque está allá colgado de un palo. Otros lo sepultaron. Sepultar significa que juntamente con Él sepultó mis pecados, los dejó allá. Ay, sí, ya enterró mis pecados también. Otros lo ven solo resucitado. No, Él resucitó, pero solo resucitó fue para los apóstoles. Para mí no. Otros ascendió. Ah, sí, y oran así. El que está sentado a la diestra del Padre, y allá se quedó sentado, pero nada más. Y otros llegamos hasta el final y dicen, no, no, es que no solo es que está sentado, me envió al Espíritu Santo que está dentro de mí. Y dijo, y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder. Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Y eso es el verdadero cristiano, el que llega hasta allá, el que recibe poder, como lo hizo Nelson. Recibiréis poder, y lo recibió en estos días, después de llevar un montón de años en el Evangelio. Hasta ahora entendió la obra redentora aquí al final, y le impuso manos a su hijo, y le dijo, él no tiene COVID ni nada, y en el nombre de Jesús, cualquier enfermedad respiratoria es echada afuera ahora, en el nombre. Y eso sucedió. Y se ha empoderado, y este hombre en menos de nada a cambio dijo, Señor, ahora sé que tú vives, pero vives dentro de mí. Todo esto lo cumpliste. Las 5 cosas del precio que pagaste, de la redención, viven dentro de mí. Y si eso pudo, ¿por qué contigo no haber? Contigo también, y conmigo. Hasta allá llegamos, porque esa es la obra de redención. O sea, Él pagó un precio de sangre para llegar hasta allá, porque esa fue una promesa. Dice la promesa del Espíritu Santo. Él no la dejó ahí en balde. Y es más, Dios quiso que esto no se quedara solo en esto tan hermoso. Mire, ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento de eso. Gálatas 2. Miren cómo me identifico yo con Cristo. Mi posición en Cristo, el ser un hijo de Dios. Póngale atención. Y ahora sí va a entender estos versículos. Estos que a veces repetimos como una cotorra, ahora sí los vamos a entender. Gálatas 2, versículo 20 dice, con Cristo, usted y yo, estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo. Ya no vive usted, mi hermano, ni yo, el pastor, ni la pastora, sino que Cristo vive en mí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Ya lo entendió. Sino que Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí en este pellejito, cójase un pedazo de piel y pellizquese. ¡Ay! Eso, así. ¡Ay, sí! Lo que vivo en ese pellejo, en esa carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la confianza que tengo en Jesús. Ya no lo vivo como a mí se me da la gana, sino en la fe que tengo en Él, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, Señor, sí, para sepultar mis pecados, no acordarse de más de ellos, resucitar, sentarse a la diestra del Padre y mandarme al Espíritu Santo. 21. No es hecho la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La obra redentora, todo eso que Él hizo. Pues si por la ley fuera, o sea, por el árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, por el Antiguo Testamento, si por eso fuera, hubiera sido la justicia. Entonces, por demás hubiera muerto Cristo. O sea, si fuera por comer del árbol del bien y del mal, por la ley y los profetas, entonces ¿a qué vino Cristo? Pues no hubiera tenido sentido que Él viniera, porque a fin de cuentas se hubieran salvado. No, no, no. La justicia no es por medio de la ley, del árbol del bien y del mal, es por medio de Cristo, porque la anterior, la ley, cubría el pecado por un año, pero el Señor Jesús lo quita para siempre y nunca más se acuerda de él. ¡Ay! Hay una gran diferencia. Pues si no, por demás hubiera muerto Cristo. Uy, pastor, ahora sí se pasó el Señor. Pero para poder entender estos versículos había que ver lo anterior. Efesios 1:3, capítulo 1, versículo 3. Dice allí la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo, no dice que nos bendecirá, dijo que nos bendijo, o sea, ya lo hizo, ya llenó una nevera para que yo vaya y la abra, que nos bendijo con toda bendición. ¿Con cuánto, pastor? Con toda bendición de salud, bendición espiritual, bendición económica, bendición de relaciones de pareja, de relaciones de hijos, bendición profesional, bendición laboral, bendición académica, bendición material, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. O sea, para eso Él le costó todo esto ir y sentarse allá arriba, para darnos bendición, ya nos bendijo. Versículo 7 del capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre. Ya lo entendieron. La palabra, redención. Fuimos comprados. En quien fuimos comprados por su sangre y hechos libres, mejor dicho. El perdón de pecados. Ya lo entendimos. Según las riquezas de su gracia. Según Él, dentro de su plan, tenía previsto esas 5 cosas de la obra redentora. 10. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación, esta dispensación, la de la gracia, del cumplimiento de los tiempos están cumpliendo, incluyendo lo que está pasando, habrá pestes, indicios de guerra, todo lo que hemos dicho, el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, se está cumpliendo arriba y abajo. 13, en Él también, en Cristo, en Él, en Cristo, también vosotros, es decir, ustedes, mis hermanos, y yo, habiendo oído la palabra de verdad, todo lo que hemos escuchado de este tiempo, el evangelio de nuestra salvación, lo que hemos estado oyendo, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesús, fuisteis, y te habla a ti y a mí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, por Dios Santo, hasta el final. Él lo dice aquí clarito. Ya fuiste cuando creíste en Él y entregaste y todo lo que has hecho. Ya fuiste sellado. Esto parece el sello Incontec, sello de garantía, del INVIMA, del que usted quiera. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, precioso. Y el capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente a usted y a mí, con Él nos resucitó, también nos resucitó, mi hermano. No quedamos solo sepultados allá el pecado, Él también nos resucitó. Y asimismo, a ti y a mí, nuestro espíritu, no nuestro cuerpo, ni nuestra mente, ni nuestras manos, ni nuestros 5 sentidos, nuestro espíritu. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro espíritu, si ese no espíritu de Dios está sentado en lugares celestiales. Por eso ella, como dijo el salmista, simplemente dile a Dios, Señor, inclina tu oído. Y uno dice ahí, sí, Señor, y Él le habla y inclina su rostro y te habla al oído. Mi hijito, hijita mía, amado mío, haz esto, te amo. Todo lo hago porque te amo. Y entonces Él inclina su rostro y yo pongo oreja. Y, ay, Señor, ¿y dónde me habla? Allá en los lugares celestiales. Y yo pongo en práctica eso, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Así de fácil. El Espíritu Santo que está en mí me habla desde los lugares celestiales. Allá el Padre le habla y Él me habla al Espíritu mío. Que cuando creo entiendo que mi espíritu es el que está sentado allá a la diestra y mi cuerpo sí está aquí. Entonces yo obro de acuerdo a lo que Él le agrada y entiendo toda la obra redentora. Y por eso vive en victoria. Por esta razón es que un cristiano no puede ser un cristiano militante ni fracasado. Aquí en la lucha, pastor, aquí boleándole duro, porque si uno no le hace, mire, tuqui, tuqui, no ha entendido es nada. No ha entendido la obra hasta el final. Por allá en un lugar de esos, de las 5 cosas se quedó, pero no llegó hasta el quinto. De pronto tienes a un Jesús allá muerto en un palo y de ahí no pasa. De pronto simplemente sepultó los pecados y dijo, ay, bueno, sí, entiendo que juntamente con Él sepultó los pecados, pero ahí me quedé. Otros, ay, sí, Él resucitó. Ay, pero eso debió haber sido solo para los discípulos. Para mí, pues sí, Él de pronto. No. Entonces, ¿en qué etapa de las 5 te quedaste? Es la pregunta del desafío de Dios. Y Él dice, yo quiero que llegues a la última. Quiero decirte, y lo dice mi palabra, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y Él está dentro de ti. ¿Por qué simplemente no acudes a Él, que Él te va a decir a través de la palabra que hay que hacer en cualquier aspecto de tu vida? ¿Por qué te cuesta tanto?
es que yo quiero, ay, es que, ay, yo ya sé lo que me va a decir. Ah, eso ya es otra cosa. Eso ya es ya estamos hablando de otro tema. Yo ya sé lo que me va a decir. Y es que a mí eso me gusta tanto que para dejarlo. Tranquilo, él es por amor. Él no lo va a hacer por obligación.